Como este es un programa que ha sido diseñado para ayudarles a entender el significado completo de la Biblia, nosotros en ningún momento en forma petulante ostentamos el título de que lo sabemos todo. Por eso siempre abrimos un espacio entre ustedes. A veces se necesita otro comentario más especial y damos la oportunidad de que si hay alguna que quiera intervenir en este fórum, vamos a llamarlo así, ustedes pueden intervenir con toda la libertad. Un tema o un punto que quiero mencionarles en esta tarde corresponde a otra inquietud que nos ha llegado y es acerca del doble sacrificio de Jesús. Nosotros sabemos que Jesucristo tuvo un solo sacrificio, pero hay quienes opinan que no solamente hubo uno, que hubo dos, y hay quienes los llevan más al extremo diciendo que cada día el Señor puede ser crucificado por nosotros. Y ya le voy a hablar un poquito más acerca de este asunto. El texto que hemos seleccionado es Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Señores, nosotros sabemos que Jesucristo fue inmolado como Cordero de Dios, que fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero al leer este texto, otros opinan de que antes que Cristo fuese crucificado, ya Él había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podemos nosotros hacer que sean congruentes uno y otro versículo? Señores, la situación es muy fácil, muy sencilla. Definitivamente dice la Escritura que Jesucristo fue ofrecido una sola vez. Voy a leerles lo que dice el apóstol San Pablo, autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 27, la segunda parte. Dice, esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo por nosotros. Según la declaración del apóstol San Pablo, según lo que objetivamente nos presenta el Nuevo Testamento, los 4 evangelios concretamente, es que Jesucristo fue ofrecido, Jesucristo se sacrificó una sola vez. Pero la única vez que Jesucristo se sacrificó por nosotros, esa única vez fue suficiente. Ya no era necesario otra segunda crucifixión, ya no era necesario otra oportunidad de sacrificarse por nosotros, porque lo que el Señor hizo por nosotros fue algo completo, algo que alcanzó todas las expectativas del universo y especialmente las exigencias de la ley y el compromiso que había en virtud del pecado ante el Padre Celestial, ante la Corte Suprema de Justicia. Señores, repito, Hebreos 7:27 es la última parte. Esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Debo entender, señores, o por lo menos debemos comprender todos, que el sacrificio de Cristo simplemente fue una corroboración, una confirmación de lo que antes se hizo en el principio. Nosotros no pensamos nunca que el asunto de la caída del pecado puso en tres o en juego o tomó por sorpresa a la Santísima Trinidad. Desde antes de que el ser humano fuese creado, desde antes que existiera esta tierra, dice la palabra de Dios que ya este mundo había sido diseñado en la mente de Dios y en la mente de Dios estaban todos los seres humanos que algún día vivirían en este mundo. Simplemente entonces surge la pregunta en la Santísima Trinidad, en ese concilio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si en la familia que vamos a crear surgiese el pecado? Entonces, señores, lo que dice el libro del Apocalipsis es que antes que el pecado existiera, ya se había trazado un plan de salvación. Y ese plan de salvación se llevó a cabo exactamente en el mismo momento cuando el pecado surgió. Repito, no es que el pecado tomó de sorpresa a la Santísima Trinidad. No es que ellos quedaron confundidos. ¿Qué vamos a hacer ahora con el pecado que acaba de surgir? Antes que el pecado surgiera, ya había un plan de rescate para el ser humano. Y alabado sea el Señor por esto, porque Dios tiene todas las cosas delineadas, organizadas, y cuando conocemos su voluntad, no hacemos otra cosa sino alegrarnos y darle gracias al Dios por el Cordero de Dios, que no solamente quita el pecado del mundo, sino que nos tiene dentro de sus planes y dentro de su programa. Mis amados, la caída entonces no tomó por sorpresa a la familia celestial. Tan pronto pecaron, el mismo momento Jesús, el Señor se apareció y le dijo que habría a partir de ese momento una enemistad entre ellos y la serpiente. Uno le heriría en la cabeza y el otro le heriría en el calcañar. Pero entonces, en ese juego de palabras, lo que se estaba era delineando un conflicto permanente entre la simiente del Padre o la simiente del Hijo y la simiente de Satanás.
O sea, iba a haber un programa de desacuerdo constante, de lucha, de conflicto, de enemistad, pero que finalmente la victoria sería para el que llevaba la cabeza de la simiente de Dios, el Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios, al hablar de la simiente, específicamente señalan a Cristo. Entonces, en esa simiente todos somos benditos por lo que esa simiente hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, tenemos más evidencias porque cuando leemos, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice el capítulo 1, versículo 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nos bendijo el Señor desde cuándo? Dice la palabra de Dios que antes que existiera el pecado, antes que existiera la muerte, antes que existiera la transgresión de la santa ley de Dios, ya el Señor tenía un programa de salvación para nosotros. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. No solamente el Señor nos escogió desde el principio, no porque esto signifique predestinación, sino más bien el plan de Dios de señalar un solo camino al hombre transgresor, el arrepentimiento y andar en los caminos del Señor. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ha sido la voluntad de Dios desde el principio salvarnos, pero solamente con una sola vía de salvación, que es Jesucristo, su sacrificio. La parte que nosotros tenemos que hacer es simplemente creer, obedecer y dejar el resto de nuestra vida en las manos de ese Dios todopoderoso. Ahora, hay algunas organizaciones, por ejemplo, podemos mencionar la Iglesia Católica tal vez, y tal vez los amigos de la Iglesia Ortodoxa, que al hacer el sacrificio de la misa o la Eucaristía, dice teológicamente las disposiciones conciliares de la Edad Media, que cuando el sacerdote tiene en sus manos la hostia y la levanta y dice esas palabras técnicas, es corpus meus, en ese momento ocurre el fenómeno de la transustanciación. Hay una transustancia que trasciende de lo material a lo espiritual. Según la teoría católica de la transustanciación, ese poco de harina o esa masa de harina que tiene el sacerdote en sus manos, en ese momento que el sacerdote recibe la investidura del Espíritu Santo y dice esas palabras técnicas, esa harina deja de ser harina y se convierte en el mismo cuerpo el mismo cuerpo y la sangre de Jesucristo vertida en la copa que tiene el sacerdote. En ese momento es cuando dicen ellos, los que van a participar del cuerpo de Cristo, pasen adelante y por favor tomen solamente la hostia y dejen que se deshaga en la boca. Porque si muerden esa hostia estarían mordiendo directamente el cuerpo de Cristo. Porque se está haciendo un sacrificio. Señor, esto no tiene sentido. Aunque la misa se hace todos los días y todos los días Cristo es crucificado. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Cristo fue ofrecido una sola vez. Ya lo que tenemos que hacer es simplemente un recordativo, una remembranza de lo que Cristo hizo por nosotros en el momento de la cena del Señor. Cuando los cristianos se reunían en el primer siglo para participar de la Santa Cena, no es que estaban haciendo otro sacrificio. Simplemente estaban cumpliendo lo que Cristo dijo, haced esto en memoria de mí. No me están crucificando, sino recuerden que yo fui crucificado por ustedes. Entonces, nuestro deber es creer exactamente lo que está escrito en la palabra de Dios. No podemos nosotros a la Biblia añadirle nuestros caprichos, nuestros antojos, ni siquiera nuestra teoría. Porque dejemos más bien, señores, que la Biblia se interprete a sí mismo. La misma Biblia, un poco aquí, un poco allá, acomodando lo espiritual o lo material, la misma Biblia, mis amigos, le va a dar la respuesta correcta. Bueno, que Dios les bendiga, el Señor les acompañe, el Espíritu Santo que inspiró a los profetas, nos inspire tanto a ustedes como a nosotros para interpretar correctamente la santa palabra de Dios. Dios nos dé cada día sencillez, humildad y no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino dejemos más bien que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y ponga ese conocimiento en nuestros labios. Oren por nosotros, lo necesitamos muchísimo. Gracias en el nombre de Jesús.